Hola gente, espero que estén bien. Aquí está es próximo capítulo. Nota: este fanfic no es mío, crédito a su creador y al creador de los personajes que aparezcan en el fanfic. Lo único que es mío es el audio de video. Fin de nota y que comience el capítulo. Capítulo 4: Vínculos familiares. Naru exclamó, maldiciéndose en silencio por no prestar atención a su entorno. Garp no pareció sorprenderse por la repentina aparición del chico. Era como si ya supiera que había estado parado allí escuchándolos por Dios sabe cuánto tiempo. Pensé que estabas dormido. Dijo en voz baja, pero el chico ni siquiera la miró. En cambio, tenía los ojos puestos en el anciano que acababa de revelar las identidades de sus supuestos padres biológicos como si no fuera gran cosa, con una mirada de pura incredulidad. ¿Es cierto? ¿Que soy el hijo del rey pirata? Parecía tranquilo, pero el temblor de sus manos les mostró exactamente cómo se sentía por dentro. ¿Quieres que sea falso? Abuelo. Naru miró a Garp, que parecía que ni siquiera podía molestarse, antes de mirar al pobre chico. Sus ojos se abrieron de par en par cuando su cuerpo comenzó a temblar, y esta vez fue aún más notorio que la forma en que fingió estar tranquilo hace un momento. Mirando a que no parecía que pudiera responder pronto, recordó su pasado una vez más. En cierto sentido, eran más o menos lo mismo. ¿Quién era Roger de nuevo? Él era el hombre que ostentaba el título de rey pirata después de ser el primer pirata en conquistar todo Grand Line. Se decía que poseía gran fama, poder y riqueza. Mucha gente en este mundo deseaba encontrar sus tesoros por sí mismos con la esperanza de convertirse en el próximo rey pirata. Hace 10 años, el hombre fue ejecutado públicamente para que el mundo lo viera, con la esperanza de acabar con el mundo de la piratería. Sin embargo, las últimas palabras de Roger se convirtieron en el detonante del comienzo de la actual gran era pirata. Después de su muerte, se supo comúnmente que se ordenó capturar y ejecutar a quienes estaban asociados o tenían algún contacto con él. La propia Naru recordó que una vez hubo un rumor sobre cómo el gobierno mundial emitió algún tipo de orden para reunir a todos los bebés, debido a la posibilidad de que Roger aún pudiera tener su legado en alguna parte. Querían asegurarse de que el linaje de Roger fuera completamente aniquilado. Ella fue uno de los bebés que nacieron durante el caos. El hecho de que sobreviviera fue todo gracias a su padre y su abuelo. Además, incluso como infante de marina, no había forma de que Garp entregara a su propia nieta así como así. Sobre todo cuando él mismo era consciente de que su nieta no tenía nada que ver con Roger en absoluto, excepto por haber nacido el mismo día que el hombre murió. Todos esos problemas para asegurarse de que no hubiera un segundo Roger. Y, sin embargo, el niño mismo estaba sano y salvo. Creciendo sin ser detectado bajo el cuidado de unos bandidos de la montaña, escondido del resto del mundo que seguramente exigiría su cabeza una vez que se revelara su identidad. Los ojos de Naru se endurecieron y apretó los puños. La sola idea de que su hermano tuviera que pasar por la vida de ser perseguido, juzgado y condenado solo porque llevaba la sangre de un criminal muerto hizo que su sangre hirviera de ira. ¿No fue eso también lo que ella pasó antes? Ser juzgada, odiada, ignorada e incluso discriminada solo por ser la Jinchuriki del Kyuubi. Diablos, ella ni siquiera sabía sobre la verdad hasta que la traidora Mizuki la engañó para que robara el pergamino prohibido antes de que él la salpicara despiadadamente con la dura verdad de por qué era odiada en primer lugar. Pensando en ese día, Naru respiró hondo para calmarse. Si no fuera porque Iruka-sensei, el tercer Hokage y el dúo de padre e hija Ichiraku eran amables con ella, temía terminar como Gaara. Y ahora, incluso en esta vida, su hermano tenía que enfrentar las mismas cosas que ella. Entrecerró los ojos cuando observó el rostro algo oscurecido de Ace, y supo exactamente en qué podría estar pensando ahora. Ace, mírame. Dijo, y el chico finalmente cambió su atención de Garp a ella. ¿Realmente importa quién es tu verdadero padre? Pareciendo como si alguien le hubiera disparado justo en el pecho, la miró fijamente con una expresión molesta mientras levantaba la voz a su hermana por primera vez en 7 años de su vida. Por supuesto que es. ¿Por qué? Exigió. ¿Estás molesto porque no sabías sobre la identidad de tu padre? ¿Enfadado porque el abuelo te ocultó este hecho? ¿Sobre tus verdaderos padres? ¡No! Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Por qué estás tan enojado después de saber quién es tu verdadero padre? ¿Y crees que solo porque sabes que eres el hijo del rey de los piratas, habrá un trato diferente? ¿Tienes miedo de que te tratemos de manera diferente? ¿Que las cosas puedan cambiar? Yo solo. ¿Y qué si el rey pirata es tu viejo? Para mí, para Luffy, sigues siendo nuestro hermano. Nuestro precioso hermano. Importa porque significa que ya no somos familia. Él gritó.
Era tan fuerte que sospechó que sus fuertes gritos probablemente habían despertado a los demás en la casa. Con una respiración pesada, Ace los miró a ambos con emociones encontradas. Para ser sincero, realmente no le importaba un carajo este supuesto padre suyo. Especialmente su identidad como hijo del rey pirata. Había estado viviendo bien sin una figura paterna, por lo que no pensaba mucho en un hombre muerto. No era solo él solo, sino, incluso la que se suponía que era su madre. Era extraño pensar en una mujer sin rostro como su madre cuando las únicas mujeres que conocía en su vida eran su hermana mayor y Dadan. Cuando se trataba del papel de madre para los tres, era más o menos Dadan porque ella fue quien los crió a los tres desde el principio. A pesar de su masculinidad y su comportamiento rudo, Ace no podía imaginar su vida sin la mujer masculina que lo regañaba todos los días. Por lo tanto, la identidad de esta mujer sin rostro como su madre en realidad no le importaba mucho. Pero al menos tenía que estar agradecido con ella por traerlo a este mundo. En cuanto a ser el hijo del rey pirata, ¿tornillo qué? Todo lo que quería hacer era hacer sus necesidades cuando notó que Naru no estaba donde se suponía que debía estar. Como dormir al lado de Luffy. Pero como ella misma a menudo desaparecía de vez en cuando, él simplemente se encogió de hombros antes de ir al baño. Una vez que terminó con su negocio, escuchó algunas voces desde afuera. Por curiosidad, salió a revisar las cosas, pero no esperaba toparse con una conversación que básicamente se convirtió en el punto de inflexión de su vida. A Ace no le importaba su verdadera identidad. La cuestión era que estaba molesto porque con este conocimiento, pensó que en realidad ya no era un verdadero miembro de la familia de ellos. La idea de que originalmente no tenía lugar en su vida fue lo que más lo molestó, en lugar del hecho de que él era el hijo de Roger. Por eso, pensó que su amada hermana mayor no era realmente su hermana mayor. Su molesto hermano menor no era en realidad su hermano menor. Incluso este viejo salvaje no era realmente su abuelo. Por molesto que pudiera ser, eso no significaba que Ace no lo amaba. Su pequeño corazón dolía. Había una parte de él que era demasiado insegura hasta el punto de ignorar la parte en la que Naru solo decía que seguía siendo su hermano a pesar de tener padres diferentes. Empujando todo a la parte de atrás de su cabeza, su obstinado trasero aún seguía molesto por eso a pesar de que sabía que no debería ser así. Pero, ¿qué podía hacer cuando su parte emocional se negaba a escuchar a su parte racional? Él medita. Una garrapata apareció en la frente de Naru al ver una expresión familiar que ya había visto suficiente en la cara de cierta persona. Si dejaba que esto continuara, Ace terminaría convirtiéndose en un niño melancólico. ¡No! Ella se negó a dejar que sucediera. Naru se movió y se paró frente a él. Ace. Escúchame. ¿A quién le importa si no estamos realmente emparentados? A mí no. Al abuelo tampoco. A Dadan y a los demás ciertamente tampoco. Y estoy seguro de que a Luffy no le importará esta cosita. Tampoco. ¿Porque sabes por qué? Al ver que no respondía, Naru lo agarró por los hombros y lo obligó a mirarla. Es por nuestro vínculo, Ace. Ace abrió los ojos como platos e incluso Garp la miraba con un brillo en los ojos. ¿Y qué si no estamos relacionados por sangre? Solo porque no compartimos la misma sangre no significa que nuestros lazos familiares sean falsos. Pero entonces, solo mira a Dadan y los demás, ni siquiera están relacionados con nosotros, pero no son parte de nuestra familia. Grams decidió acogerte a pesar de saber que eres el hijo de su enemigo. En lugar de entregarte a la marina, preferiría enviarte aquí, dejarte crecer para ser quien eres hoy. Un niño despreocupado que crece como el resto de los niños. Me tienes a mí, a Luffy, al abuelo, incluso a Dadan y al resto. Otros chicos. Sé con certeza que todos sabían de ti y, sin embargo, todavía se preocupan por ti. Ace escuchó sus palabras mientras trataba de convencerlo de cuánto lo amaba, e involuntariamente las lágrimas comenzaron a caer del rabillo de sus ojos. Con lágrimas corriendo por su rostro y mocos colgando de su nariz, se veía muy patético en este momento. Pero eso no importaba. Sollozando ruidosamente, dejó escapar un grito mientras envolvía sus brazos alrededor de ella. Debido a sus diferencias de altura, como ella era más alta que él, su rostro se encontró con su estómago. La abrazó con fuerza como si no quisiera dejarla ir. Nada más podría decirse ya que las acciones hablan más que las palabras. Cuando sintió un área húmeda alrededor de su estómago, supo que su camisa ahora estaba mojada con sus lágrimas e incluso mocos, pero eso no podía importarle menos. Sacudiendo la cabeza, le dio unas palmaditas en la cabeza antes de devolverle el abrazo.
El leve temblor de sus hombros no impidió que ella dijera: puedes llorar si quieres, pero solo quiero que sepas que pase lo que pase, nosotros como tu familia siempre estaremos a tu lado. Incluso si el mundo está en tu contra, entonces puedes apostar tu trasero a que estaré allí a tu lado para luchar contra el mundo por ti. Así que no importa lo que pase en el futuro, quien te cubrirá las espaldas, es tu familia. Un leve movimiento de cabeza indicó que entendía. Naru lo dejó estar un rato antes de decidir que estaba lo suficientemente calmado para continuar con la conversación. Limpiándose las lágrimas y los mocos con el brazo, miró a Garp y le preguntó: ¿por qué me trajiste aquí, viejo? Roger me pidió que me ocupara de ti, que te permitiera sobrevivir. Garp finalmente habló después de un rato. No se arrepintió de haber revelado un gran secreto que traería el caos al mundo. Con sus habilidades, ya había sentido la presencia del chico cerca desde el momento en que hablaron sobre Dragón. No exponerlo era su forma de hacerle saber el secreto que debería haber sido conocido antes, aunque indirectamente. Tarde o temprano, los niños tendrían que ser conscientes de su propia herencia de todos modos. Y como Naru ya lo había ayudado preguntándole al respecto primero, el viejo marine siguió la corriente y decidió revelar todo. Para ser honesto, Garp le debía mucho a sus nietos, especialmente a su nieta. Solo tenía 10 años, casi 11, pero fue ella quien asumió el papel de padre de los otros dos mocosos. A diferencia de otros niños, Naru siempre había sido un niño sensato que conocía el verdadero color del mundo. Garp sabía que estaba al tanto de la ausencia de sus padres incluso antes de conocer a Dragón. Su reacción cuando conoció a Dragón fue una prueba de ello. Incluso después de que Dragón se fue, ella no preguntó nada sobre él, su madre o incluso el origen de Luffy. Ella simplemente aceptó todo y siguió adelante. Su madurez para comprender sus circunstancias a veces lo hacía sentir impotente. No todos los niños serían capaces de aceptar su desafortunada situación tan bien como ella, especialmente sabiendo que ambos padres aún estaban vivos y, sin embargo, los niños seguían abandonados. Sin importar las razones de sus acciones, un niño seguía siendo un niño después de todo. Y aunque lo sentía, Garp ya no podía tratar a Naru como a un niño normal. Especialmente cuando ella ni siquiera era normal para empezar. Antes de ser ejecutado, Roger me habló de una mujer que estaba embarazada de un niño. Su nombre era Porgas de Rouge. Estuvo embarazada de ti durante 20 meses antes de dar a luz en Baterilla, una isla en algún lugar del South Blue. Antes de murió, te nombró Gold de Ace antes de entregarte a mí. Explicó mientras miraba a Ace. Así que te traje aquí e hice que Dadan te criara, y ahora estás aquí. Vivo. ¿Cómo se las arregló para mantener a Ace en su útero durante tanto tiempo? Naru no pudo evitar preguntar. Ella estaba genuinamente curiosa acerca de eso. Tenía que haber algún tipo de explicación de cómo era posible un embarazo de 20 meses. Eso fue todo debido a su fuerte voluntad de aguantar hasta el final. Respondió vagamente. Naru sintió que había algo más que una simple voluntad, pero dado que parecía que Garp no tenía intención de dar más explicaciones, Naru no lo presionó para obtener más respuestas. Sin embargo, hubo una cosa que ella notó. Espera, ¿así que el nombre completo de Ace es en realidad Gold de Ace? ¿No es Gold como en Gold Roger? ¿No significa eso que el verdadero nombre del rey pirata era en realidad Gold de Roger? Naru miró a Garp confundido. Pero abuelo, ¿cuál es el significado de la inicial D en nuestros nombres? En su familia, desde Garp como el mayor hasta Luffy como el más joven, todos tenían la inicial D en sus nombres, incluido el de ella. Ella no pensó demasiado en eso, ya que para ella era solo un apellido único. Pero después de escuchar el nombre completo de Ace y el nombre del rey pirata, sin mencionar que la madre de Ace también tenía la inicial D en sus nombres, se preguntó si todos compartían el mismo antepasado o algo así. ¿Había un clan con una inicial D como segundo nombre? Garp de repente se hurgó la nariz sin motivo alguno. Solo considera que nosotros y aquellos con la inicial D en sus nombres se originaron en el mismo lugar hace mucho tiempo, entonces tenía razón. Pensó, asintiendo con la cabeza mientras aceptaba su respuesta. ¿Gold de Ace? No tengo ganas de usar ese nombre. Ace arrugó la ceja. Con la desaprobación escrita en su rostro, le dijo a Garp. Ya que nunca me has hablado de él, entonces el hombre mismo no es más que una persona que contribuyó con algunos esfuerzos a mi existencia. Ya que mi propia madre arriesgó su vida para protegerme. Traerme a este mundo, entonces usaré su apellido en su lugar. Sus palabras ciertamente no dejaron lugar a argumentos. A Naru no le importó ya que no era su nombre. Además, también pensó que tener un apellido diferente seguramente sería una opción más segura para él.
Ella no dijo eso en voz alta, por supuesto. Como quieras. Garp respondió con una mirada de no me importa en su rostro. Quizás a él realmente no le importaba, o también pensaba lo mismo que ella. No quiero alargar más esta conversación, pero créeme cuando te digo que no eres solo el hijo de mi enemigo. Respeté a Roger tal como él me respetó y confió en mí lo suficiente como para cuidar de ti. Solo para dejar las cosas claras, no hice esto porque Roger me lo pidió. Garp luego miró a Ace, quien se estremeció ante la mirada seria en el rostro del anciano. Nunca lo había visto de esta manera antes. Garp continuó. Traerte aquí, adoptarte como mi nieto, esas fueron todas las decisiones que tomé. Lo que dijo Naru fue correcto. No importa de qué familia vengas, pero para mí, eres mi nieto. Sintiendo que había dicho suficiente, se puso de pie y comenzó a moverse. Cuando pasó junto a Ace, colocó su mano sobre la cabeza del niño suavemente, para sorpresa de Ace. Entonces, sin decir nada más, el viejo marino retiró la mano y se alejó. Probablemente estaba de regreso al pueblo. Después de todo, tenían una casa allí. Como Garp ya se había ido, dejando solo a los dos niños allí, Naru habló. Es una noche larga, y mañana el abuelo probablemente te golpeará el trasero de nuevo, así que vuelve a dormir. Se supone que ni siquiera debes estar despierto a esta hora. Mirando la mano que tiraba de la suya mientras regresaban a la casa a la que llamaban hogar, Ace sonrió. NN. Después de todos los momentos emocionales entre el trío, las cosas volvieron a ser como solían ser. Nada había cambiado mucho. Ace no quería ocultarle nada a Luffy, así que decidió contarle a Luffy sobre sus verdaderos padres. Y tal como se esperaba, ese pequeño estaba bastante bien con todo el asunto. Tanto Naru como Ace pensaron que Luffy realmente no entendía, pero sin embargo, hizo todo lo posible por entender. Y cuando fue el turno de Naru de contarle lo que Garp le contó sobre sus padres, una vez más, Luffy parecía estar bastante tranquilo al respecto. Preguntó qué había estado haciendo Dragón y su paradero, a lo que ella simplemente respondió diciendo, está en algún lugar haciendo algo. No hay necesidad de preocuparse por él. La respuesta de Luffy. Solo un breve Mkai, antes de que se fuera a jugar en el bosque. Honestamente, ese chico era tan despreocupado que realmente preocupó un poco a Naru. No tenía preocupaciones, o simplemente no le importaba una mierda. A Naru le gustaría pensar que era demasiado joven para preocuparse por su situación. Luego hizo una nota mental para enseñarle a tener algo de conciencia más adelante. Porque ser demasiado inconsciente e ignorante de los asuntos mundanos a veces no era bueno. En cuanto a Garp, después de todo el episodio de tus verdaderos padres, pasó otra semana aquí antes de regresar a Grand Line. Aparentemente, alguien llamado Sengoku lo había estado llamando constantemente, exigiendo al vicealmirante que regresara a Marineford para que pudiera terminar sus propios trabajos sin terminar. La llamada se hizo a través de un caracol de aspecto muy divertido que podía hablar y tenía una expresión muy interesante en su rostro que creía que pertenecía a esta persona llamada Sengoku. Sabía que la gente aquí se comunicaba a través de un Den Mushi, que en realidad era un tipo especial de caracol. Pero conocerlo y verlo por primera vez fue bien diferente. Por lo tanto, al verla tan emocionada por uno, Garp decidió darle uno como propio, junto con una hoja de papel que contenía la información necesaria para localizarlo. Después de que el anciano se fuera, uno de sus mocosos, principalmente Ace, había estado yendo muy a menudo al pequeño pueblo de pescadores en estos días. Ese pueblo de pescadores fue el primer lugar al que llevó a Ace y Luffy cuando decidió que los dos necesitaban experimentar la vida fuera de la cordillera. Antes de esto, ambos solo irían allí si les permitía seguirla. De lo contrario, se quedarían en la montaña haciendo lo que siempre hacen. Solían seguirla como un par de patitos obedientes. Pero un día, Ace de repente afirmó que tenía la edad suficiente para bajar la montaña sin ser guiado. Ella no lo detuvo. Podía protegerse a sí mismo muy bien. Naru estaba seguro de que ninguna de las personas aquí, especialmente en ese pequeño pueblo de pescadores, era tan fuerte como esos grandes animales con los que Ace peleaba a menudo. Además, sus propios clones disfrazados lo ayudarían si sucediera algo inesperado que estuviera más allá de su control. Solo tenían instrucciones de interferir si se trataba de una situación de vida o muerte. Esta también fue una forma de entrenamiento para que ella mantuviera a sus clones todo el tiempo que pudiera. Estaban en el pueblo para recopilar información. No era solo el pueblo solo, sino que todo el reino había sido plantado con sus clones disfrazados. Las ciudades, los pueblos e incluso el enorme castillo en el centro del reino tenían sus clones allí.
Debido a sus clones, era seguro decir que sabía casi todo lo que estaba pasando en esta isla. Y lo que había reunido ciertamente hizo que le disgustara la gente rica que se hacía llamar nobles por aquí. Una vez, su clon había visto como un par de bastardos snobs pateaban a un pobre niño, mientras que los demás miraban al niño con evidente disgusto en sus rostros. Aunque su clon estaba molesto por la forma en que actuaron, no hizo nada. Su trabajo consistía en observar y transmitir todo lo que veía al jefe principal. Plantar sus clones alrededor de la isla le facilitó obtener más información que no podía obtener simplemente leyendo los libros que le dio Garp y los artículos diarios. Pero cuando espió a los nobles e incluso a la familia real de este reino, descubrió que todavía había muchas cosas que no sabía. Por ejemplo, las estructuras del poder juegan aquí. Como era de esperar, el gobierno mundial fue considerado como el poder más grande. El infante de marina para el que trabajaba Garp era la fuerza militar que se decía que era la espada del gobierno mundial. Además de los marines, también estaba el Shichibukai, que era un grupo de poderosos piratas que se aliaron con el gobierno mundial. También había poderosos capitanes piratas que eran conocidos como los emperadores del mar. Estos emperadores eran conocidos principalmente por sus aterradoras fuerzas y sus enormes flotas. Incluso el gobierno mundial tenía miedo de ofenderlos. Juntos, formaron los llamados tres grandes poderes. ¿Por qué no creas tu propio poder? Kurama sugirió de repente. No estás pensando seriamente en pasar el resto de tu vida simplemente viajando y descubriendo cosas desconocidas aquí, ¿verdad? Obviamente, la última parte se dijo en un tono sarcástico, lo que hizo que Naru pusiera los ojos en blanco. Te lo dije, ¿no? Me niego a involucrarme en el juego de poder de este mundo. No planeo ser utilizado por nadie más. Ese es el punto. Si no quieres que nadie te use, entonces sé tu propio jefe. ¿Cuál es el punto de crear tu propia red de espionaje si no quieres crear tu propio poder? Simplemente estás aburrido, ¿verdad? Naru le preguntó con los ojos entrecerrados mientras imaginaba al zorro con su típica expresión de aburrimiento. Me he estado escondiendo de ustedes, seres humanos, siendo sellado dentro de las 3 generaciones de su familia, luego, cuando finalmente pude saborear la libertad por unos momentos, liberé mi frustración de haber sido sellado, solo para ser utilizado y atacado nuevamente. En una guerra luchando contra esos Uchihas y esa mujer obsesionada con el poder. Así que discúlpame por buscar algunas cosas que hacer para aliviar mi aburrimiento después de estar atrapado contigo nuevamente por segunda vez en esta segunda vida. Kurama se quedó inexpresivo. Así que estás aburrido entonces. Ella declaró. Te lo prometo, te dejaré salir a jugar más tarde, ¿de acuerdo? Eso es de esperar. Él dijo. Luego agregó rápidamente. Y tampoco me vas a usar como tu medio de transporte. ¿Qué? ¿Cómo podría tener el corazón para usarte así, oh compañero? Dijo nerviosa, solo para recibir un resoplido de molestia del zorro antes de que se volviera a dormir. De hecho, pensó en usar a Kurama para llevarla a algunas islas cercanas. Todavía no había puesto un pie fuera de este rango de islas. Claro que podía simplemente caminar sobre el agua hasta la isla más cercana, pero de todos modos ni siquiera sabía qué tan lejos estaba la isla más cercana. ¿Cuál era el punto de perder su tiempo y energía para buscar una isla que probablemente le llevaría días recorrer caminando y corriendo sobre la superficie del agua sola? Hacerlo solo le haría perder el tiempo. Naru planeó extender su red de espionaje fuera de este rango de islas. Quería crear su propia red de espionaje al igual que lo hizo Jiraiya. Empezó a pensar en ello desde que se preguntó cómo proteger a su familia aquí una vez que dejara este lugar. Y para hacer eso, primero tenía que vigilarlos a ellos y todo lo que sucedía por aquí. Después de todo, teniendo en cuenta sus identidades y la posibilidad de que se revelaran sus secretos, Naru no se sentiría bien al irse sin hacer ningún tipo de preparación. Después de todo, sabía que no había ningún secreto que pudiera permanecer oculto para siempre. Tarde o temprano, alguien lo sabría. Y las palabras de Kurama sobre la creación de su propio poder se quedaron atascadas en su cabeza. Ella consideró que el gobierno mundial sería un gran problema algún día, ya que esas personas definitivamente no dejarían que Ace viviera en paz una vez que se conociera su herencia. Sin mencionar que ella y Luffy también se quedaron en la misma situación que Ace. Entonces, en otras palabras, el gobierno mundial debería ser su enemigo número 1 que no se pudo evitar, pero que aún necesitaba ser evitado. Ella no sabía acerca de esos Shichibukai o los llamados emperadores, pero basándose solo en su reputación, sonaban lo suficientemente problemáticos para ella. Preferiría mantenerse alejada de gente tan problemática.
Obteniendo una repentina ráfaga de información de uno de sus clones de lo que parecía ser un bar local, curvó la comisura de sus labios hacia arriba. Ace se estaba volviendo curioso de nuevo. Mientras él estuviera bien. Naru no tenía intención de interferir en lo que fuera que quisiera hacer. Ella confiaba en él lo suficiente como para que pudiera manejar todo eso por su cuenta. Con ese pensamiento en mente, inmediatamente tomó una postura mientras convocaba a varios clones a la vez. ¿Están listos, chicos? Ella sonrió. Demonios, sí. Así comenzó su formación. Al mismo tiempo, al hacerle a otra persona la misma pregunta que le hizo a los demás, recibió otra respuesta que no fue diferente con los demás. ¿Y si Gold Roger tuviera un hijo? Entonces ese niño no debería haber existido en absoluto. Por llevar sangre tan malvada, el niño debería morir. Escuché que después de la muerte de Roger, muchos bebés inocentes y mujeres embarazadas fueron asesinados solo por encontrar el legado del rey pirata. Desagradable. Imagínese ser la razón de tantas muertes inocentes. Mierda, si Roger realmente tuviera un hijo, entonces ese niño debería pagar su pecado. Roger probablemente le dio a su hijo la dirección de sus tesoros. Imagina esos tesoros que el rey pirata dejó atrás. Después de todo, Kid llevaba la sangre malvada de Roger, uno después del otro. Pregunta tras pregunta. Respuesta tras respuesta. Eran siempre los mismos. Todos acordaron que debería morir solo porque llevaba la sangre del rey pirata. Después de escuchar a la gente de aquí insultar y maldecir su propia existencia, Ace se sintió tan enojado y molesto que casi agarró la silla de madera cercana y golpeó a estos bastardos hasta matarlos. Si no fuera por la lección de Naru sobre perder los estribos, significa ganar una pérdida, habría perdido la calma antes de hecho algo por lo que Naru lo habría regañado. Parado en medio del viejo bar mientras estaba rodeado por un grupo de hooligans sin valor que solo sabían cómo perder el tiempo, se burló de ellos antes de salir de ese maldito lugar. A pesar de que sabía que su familia lo aceptaba y amaba, no podía evitar sentir curiosidad por su supuesto padre. También tenía curiosidad por saber qué pensarían los demás sobre la posibilidad de que el rey de los piratas tuviera un hijo. Pero cuando escuchó respuestas tan crueles, decir que no estaba afectado por lo que dijeron sería una gran mentira para sí mismo. Después de todo, solo tenía 8 años. Todavía era un aficionado en el tema de enmascarar sus propias emociones y sentimientos. Fue bueno decir que Ace creció bien en la montaña. Allí lo único que le importaba era jugar y explorar la montaña con sus hermanos, hacer enojar a Dadan, cazar animales salvajes e incluso podía dormir tranquilo durante la noche. A pesar de que Garp siempre lo golpeaba como una forma de entrenamiento, ese viejo nunca había dicho nada que pudiera herir su corazón. Lo mismo sucedió con Dadan y los demás. A pesar de que él y Luffy siempre habían terminado siendo regañados y regañados por ellos, nunca le dijeron ni una sola palabra cruel y despiadada. Entonces, cuando estuvo expuesto a comentarios tan despiadados y crueles de extraños por primera vez en su vida, se sintió profundamente afectado. Que le dijeran que muriera solo porque era el hijo de un criminal, ningún niño podría manejar tal cosa. A veces, deseaba poder ser como su hermana mayor, que podía mantener la calma y que nunca le importaba una mierda la opinión de los demás, o incluso como Luffy, que era demasiado despreocupado como para preocuparse por otra cosa que no fuera comer y jugar. Pero Luffy todavía es un niño, es normal ser así. Trató de convencerse a sí mismo. Tomando una respiración profunda para calmarse, se consoló pensando que esas palabras no significaban nada para él. Su odio y opiniones no eran tan valiosas como lo que su familia pensaba de él. Aparte de su familia, los demás no le importaban. Debido al resultado, entendió más por qué Garp eligió hacer lo que hizo. Y entendió más que el odio que enfrentaba hoy no podía compararse con la cantidad de odio que recibiría una vez que su identidad finalmente fuera revelada al mundo. Al igual que Naru, sabía cuán grave y peligrosa sería su situación si el gobierno mundial se enterara de ellos. Mientras eran los hijos del infame dragón, la situación de Naru y Luffy era aún mejor que la suya porque nadie sabía el nombre completo de dragón todavía. Y Ace estaría bien si continuara usando el nombre de su madre y luego se hiciera un nombre. Pero, ¿cuánto tiempo iban a permanecer escondidos así? Al igual que Naru, también pensó que habría un día en que se revelaría su secreto. Y cuando llegara ese día, serían ellos contra el mundo. Así que por eso necesitaba ser más fuerte. Más fuerte para poder luchar contra ellos por su libertad. Más fuerte para poder proteger a Luffy. Y para ser aún más fuerte que Naru, que incluso podría resistir uno de los fuertes golpes del viejo vejete. Porque al ser más fuerte que ellos podría proteger a todos.
No podía dejar que Naru asumiera sola toda la carga de protegerlos solo porque era la mayor. Grams era un vicealmirante que trabajaba para el gobierno mundial, por lo que no podía protegerlos para siempre. Incluso podría convertirse en su enemigo algún día. La familia Dadan tampoco podría protegerlos para siempre. Todo dependía de ellos. En él. Y al diablo con el rey pirata. ¿Por qué tenía que ser él quien cargara con todos sus pecados? Ser odiado y condenado por todos, todo fue por culpa de ese tipo. Ace se negó a ser juzgado solo porque era el hijo de Roger. Ace anhelaba ser su propia persona. Si fuera a ser juzgado y odiado de todos modos, entonces él quería ser odiado y juzgado por ser él mismo. Había una llama ardiente dentro de él que le decía que continuara con su determinación. Demuéstrale al mundo que no era solo el hijo del rey de los piratas, sino que era él. Su nombre era As. Él lo demostraría. Lo probaría convirtiéndose en el próximo rey pirata. Encontraría el llamado tesoro, One Piece con sus propias habilidades. Le ganaría, Gold de Roger. Esto, lo juró mientras miraba con determinación al océano, que lo agitaba como si le dijera que se acercara y aceptara su destino como hijo del mar. Fin del capítulo 4, capítulo 5 presentamos a Zoro. Bajo el sol abrasador, se podía ver un pequeño bote navegando perezosamente en medio del vasto océano. Dentro del bote, había una sola figura sentada en el borde del bote mientras masticaba una manzana. Mirando su reflejo en la superficie del océano, dejó escapar un suspiro antes de terminar la fruta entera en unos cuantos bocados más. Después de eso, se sentó con las piernas cruzadas mientras miraba el mapa que se le presentaba. Según el mapa, debería haber una isla en alguna parte. Pero ella ni siquiera había visto una sola tierra durante 3 días. Naru suspiró ruidosamente, otra vez. Habían pasado al menos 3 días desde que había dejado Dawn Island. Cuando les informó a los demás que se iría de la isla durante al menos una semana, enfrentó diferentes reacciones por parte de ellos. Algunos asintieron con la cabeza mientras le daban algunos consejos sobre cómo sobrevivir en el mar, algunos fruncieron el ceño en desacuerdo porque afirmaron que era demasiado joven para navegar sola, y algunos incluso hicieron rabietas porque querían seguirla. Luffy le estaba rogando con todas sus fuerzas que lo trajera, diciendo que no era justo que pudiera emprender una aventura sin él. Ace simplemente dijo que si los dos iban a ir, él también iría. Al final, ella decidió no traerlos. Ace, aunque desaprobaba que ella fuera sola, aún respetaba su decisión y la escuchaba obedientemente. Luffy, por otro lado, había tratado de colarse en su bote cuando no pudo hacerlo cambiar de opinión. Sus intentos terminaron en un fracaso total, por supuesto. Afortunadamente, después de algunas palabras de persuasión, nos vemos, y la promesa de traer recuerdos, finalmente pudo zarpar sin ningún problema. Se suponía que aterrizaría en una isla cercana en algún lugar, pero hasta ahora no había visto ni una sola forma de tierra a su alrededor. A pesar de mirar la brújula tantas veces, todavía no había logrado encontrar el camino a su destino. Y no, a pesar de lo que Kurama le había estado diciendo, se negaba a creer que estaba perdida. Incluso tuvo el descaro de llamarla una idiota sin sentido de orientación. ¿Cómo se atreve? Pero eso no fue del todo culpa de ella, ¿de acuerdo? El clima estaba bien cuando se fue, pero ¿quién hubiera sabido que se encontraría con una fuerte tormenta poco después de que se fuera? La tormenta incluso estropeó el sentido de la orientación de su barco. Lo más lamentable de su situación era que su diminuto bote ni siquiera tenía techo para protegerla de la lluvia. El resultado fue que estaba empapada y su bote se inundó de agua. Entonces sí. Ella tuvo mala suerte, y ahora ellos estaban perdidos. Las constantes quejas de Kurama acerca de que ella era una idiota por no poder usar una maldita brújula casi le hacían sangrar los oídos. Y justo ayer, por frustración, accidentalmente dejó caer la brújula en el océano. Podría parecer una situación desesperada para un idiota que no tenía un buen sentido de la orientación y dicho compañero del idiota que era demasiado orgulloso para usar su propio cuerpo de gran tamaño para vigilar cualquier isla. Pero eso estaba bien. No estaban completamente perdidos. ¿Por qué? Porque Naru afirmó saber en qué dirección estaba el oeste. Y así, mirando al horizonte, recogió los remos y personalmente remó el bote en dirección a donde se pondría el sol. Recordó que Magra dijo una vez que si alguna vez se perdía en el mar, todo lo que tenía que hacer era seguir la dirección de donde el sol estaba a punto de ponerse. El sol siempre se ponía por el oeste, y si seguía la dirección, finalmente encontraría el camino. Si era cierto o no, la única forma de que ella lo averiguara era siguiendo su consejo, ¿verdad? Estúpido. Kurama se burló.
Habría sido mucho más fácil si hubieras venido y ayudado al menos a encontrar algún lugar para que aterricemos. Ella le espetó. Hubiera sido mucho más fácil si realmente supieras cómo leer un mapa y lo que apunta a la dirección en la que deberías ir. Él respondió de vuelta. Oh, vamos, Kurama. Ella se quejó de él. ¿De verdad quieres seguir perdido aquí por más tiempo? Tú eres el que está perdido. Él afirmó. TCH. Si estoy perdido, entonces tú estás tan perdido como yo. Los dos estamos en el mismo barco aquí, Kurama. Ella se quejó mientras remaba el bote aún más fuerte. Es claro ver que eres el único dentro del bote, mientras estoy aquí en el sello. Señaló lo obvio. Era solo una forma de hablar, zorra estúpida. Ella le espetó, apretando los dientes con molestia debido a los comentarios del zorro. No sabía si el zorro en realidad estaba hablando en serio o siendo sarcástico. ¿Por qué no sales de todos modos? Tú eras el que no dejaba de molestarme para que me fuera de la isla, pero ahora que lo hice y también en problemas, te negaste a salir. No hay nada interesante ahí fuera. Sintiéndose harta de la actitud indiferente del Kyuubi, se quedó en silencio y no respondió más a sus palabras. Kurama tampoco se molestó con ella. Y así fue como terminaron su conversación. Naru pasó otro par de horas remando antes de que finalmente tuviera suficiente y simplemente decidió dejar que la corriente la llevara a donde quisiera que fuera. Tarde o temprano, eventualmente encontraría tierra. Pero ni siquiera media hora después de que dejó de remar, vio un pequeño punto no muy lejos de donde estaba. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de que en realidad era una isla. Finalmente. Con una sonrisa, agarró sus remos y remó hacia la isla mientras pensaba que Magra tenía razón. Al llegar a la playa en poco tiempo, observó su entorno primero con una sola mirada. Confirmando que no había presencia humana alrededor, rápidamente guardó el bote en uno de sus sellos de almacenamiento que tenía alrededor de su muñeca izquierda. A pesar de que su nivel de Fuinjutsu no estaba ni cerca del nivel de esos maestros del sello como Jiraiya o sus difuntos padres, en realidad no estaba mal con eso. Dado que el sellado no era su enfoque principal, solo usó los sellos para almacenar sus pertenencias y mejorar sus armas. Tal vez, podría hacer más experimentos sobre Fuinjutsu más adelante en el futuro, pensó. Una vez que selló el bote, miró a su alrededor y notó que esta isla parecía ser el tipo normal de isla. No sentía ningún sentimiento especial sobre este lugar, e incluso los árboles aquí no eran tan grandes y altos como los árboles en el monte Kolubo. Al entrar en el bosque, se tomó su tiempo para mirar alrededor del territorio desconocido y notó cada planta e insecto de aspecto extraño en el camino. Unos minutos después de caminar, notó lo que parecía ser un rastro en el suelo. Siguiendo el rastro, finalmente vio el final del bosque. Quitando algunas de las ramas que bloqueaban su vista, lo que la recibió a continuación fue un pueblo que estaba rodeado de colinas a su alrededor. Parecía bastante normal y pacífico. Naru sonrió cuando notó que algunos niños jugaban mientras se reían libremente. Dirigiéndose hacia la entrada del pueblo para entrar al pueblo, de repente se sintió golpeada por la sensación nostálgica de caminar por las calles de Konoha. Especialmente cuando las casas aquí se parecían a la mayoría de las casas con las que estaba familiarizada en su vida pasada. Incluso la ropa de estas personas era la misma que los estilos que siempre vestían las personas tradicionales de Konoha. Sacudiendo la cabeza, se convenció a sí misma de que la única razón por la que pensaba de esa manera probablemente era porque había estado en la colina antes mientras miraba el pueblo. Al igual que siempre se quedó en el monumento al Hokage para vigilar a Konoha todos los días mientras se prometía a sí misma que algún día se convertiría en el Hokage. Desafortunadamente, nunca sucederá. Murmuró para sí misma. Luego sonrió agradecida cuando Kurama encendió su chakra como si quisiera consolarla. Encendiendo su chakra hacia él como una señal de que estaba agradecida por su amable gesto, luego caminó por la calle principal del pueblo como si hubiera vivido aquí durante años. Como era casi de noche, ya no había tantos aldeanos en la calle. Incluso los niños que vio antes estaban siendo llamados por sus padres para que volvieran a casa a cenar. Como ella también tenía hambre en ese momento, estaba pensando en buscar un restaurante o cualquier puesto que vendiera comida para que ella también pudiera cenar. Pero de repente se detuvo cuando notó un borrón verde en el rabillo del ojo. Girando la cabeza hacia un lado, vio a un niño pequeño y flaco sentado debajo de un árbol, abrazándose las rodillas mientras la miraba con una evidente cautela en sus ojos. Al observar al niño, supuso que era un niño de este pueblo. No parecía tener más de 7 años como máximo. Tenía el pelo verde, la piel ligeramente bronceada y también vestía ropa raída.
No había mucha distancia entre ellos, por lo que el niño pudo observarla como ella lo hacía con él. La chica obviamente era mayor que él, considerando su altura. Tenía cabello negro de longitud media, y vestía una camisa azul suave simple, completa con un pantalón de color oscuro y un par de zapatos de aspecto extraño que dejaban al descubierto los dedos de los pies. Lo que más lo sorprendió fueron los brillantes ojos azules que poseía y las 3 líneas en cada una de sus mejillas. No eres de aquí. Él afirmó. Sabía que ella no era residente de este pueblo, porque recordaba a cada una de las personas que vivían aquí. Esta fue también la primera vez que vio a alguien con esa mirada por aquí. Cuando ella caminó hacia él, su primera reacción fue mantenerse alejado de este extraño, ya que recordaba que la anciana Nana siempre les decía a él y a los otros niños que no deberían hablar con extraños, especialmente con los de afuera. Pero esta chica que ahora estaba parada frente a él era solo una niña. ¿Qué podría hacerle a alguien como él de todos modos? Con ese pensamiento para tranquilizar su mente, le preguntó ¿quién eres? Al escuchar su pregunta, Naru le dio una gran sonrisa mientras se presentaba. Mi nombre es Naru. Como dijiste, no soy de por aquí. De hecho, estaba perdido antes de ver esta isla. Como estaba casi oscuro, decidí venir aquí. ¿Eres de otra isla? Preguntó, sorprendido. Sabía que ella era una forastera, pero no esperaba que fuera de otra isla y no de otro pueblo vecino. Sí, vengo de Town Island. Ella admitió. ¿Y cómo te llamas? No sabía dónde estaba esta isla del amanecer, pero ella no parecía ser una mala persona. Soy Zoro. Ese es un buen nombre. Ella le sonrió y él de repente miró hacia otro lado, tratando de ocultar su mirada avergonzada. No estaba acostumbrado a que lo felicitaran tan de repente. Así que Zoro, ya está oscuro aquí. Un niño como tú no debería estar aquí solo. ¿No deberías estar en casa ahora? Ella preguntó. Zoro se encogió de hombros y dijo, vivo en el orfanato de la calle. Naru se sorprendió un poco y no pudo evitar sentir compasión por el niño. Pero tuvo cuidado de no mostrar ninguno de sus sentimientos internos en su rostro. Después de todo, a ningún huérfano le gustaba que lo compadecieran. Estaba a punto de decirle algo, pero fue interrumpida cuando el estómago de Zoro gruñó de repente. Zoro se sonrojó de vergüenza mientras abrazaba sus rodillas más cerca de su pecho y al mismo tiempo trataba de evitar el contacto visual con ella, especialmente después de haber visto la mirada de complicidad en su rostro. No he comido nada desde esta mañana, siento que puedo comer 10 tazones de ramen en este momento. Ella dijo de repente. Luego miró a Zoro. Oye chico, ¿no conoces ningún buen lugar que haga buen ramen? Me muero de hambre. Y como eres el primer amigo que hice aquí, ¿por qué no vienes conmigo? No necesito tu piedad. Odiaba que lo compadecieran más. ¿De qué estás hablando? Ella lo miró como si estuviera confundida. Entonces, de repente, su estómago gruñó. Bueno, ella no mintió. De hecho, ella necesitaba comida en este momento. Mira chico, no quiero morirme de hambre ni nada. Luego atrapó algo en el aire y lo olfateó. Reconociendo el olor al instante, una gran sonrisa floreció en su rostro. Conozco ese olor. Sin perder más tiempo, agarró la diminuta mano de Zoro y lo arrastró hacia la dirección de donde provenía el olor. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Zoro estaba demasiado desconcertado con la situación, no sabía cómo reaccionar. Vamos. No seas así ahora. Naru dijo con una pequeña risa. Yo también tengo hermanos pequeños, ¿sabes? Así que escucha a esta hermana mayor y acompáñame a comer, Zoro. Sintiéndose aturdido, Zoro miró la mano que sostenía la suya y se preguntó qué tipo de bicho raro conoció hoy. No entendía a esta persona en absoluto. Sabía que ella estaba haciendo esto debido a que su estómago hacía ruidos hace un tiempo. Él sabía que ella era consciente de su propia hambre, pero en lugar de ser ridiculizada, lo estaba arrastrando, un completo extraño, para comer con ella. A pesar de que tenía hambre, no era como si no pudiera regresar al orfanato para comer su propia parte de las comidas preparadas por los clientes. Pero él simplemente no quería. Preferiría quedarse aquí y morirse de hambre que regresar a ese lugar donde los otros niños solo se reirían de él por su raro cabello otra vez. Sin embargo, regresaba allí de vez en cuando, pero solo para visitar a la anciana Nana. No le gustaban los otros clientes o incluso los niños allí. Así que siempre pasaba por ese lugar solo para visitar a la simpática anciana que siempre lo trataba con amabilidad. No muchos lo querían, ya que se lo consideraba problemático, por lo que si realmente quería seguir el deseo de su corazón, no había forma de que regresara a ese lugar. Entonces, de la nada, llegó un extraño e incluso lo trató con calidez.
¿Cuál fue esta situación? Pero, él no creía que esta chica fuera tan mala como lo que la anciana Nana siempre le advertía acerca de los forasteros. Lentamente, sus labios se curvaron en una sonrisa propia, y comenzó a moverse por su cuenta en lugar de ser arrastrado. También fue bueno que no mencionara nada sobre el extraño color de su cabello. Más tarde, tanto Zoro como el dueño del puesto de ramen miraron a la joven con la boca abierta en el suelo. ¿Por qué? Porque la niña ya estaba en su 9º plato de miso ramen. Sorbiendo el último bocado de la sopa de ramen, colocó el tazón vacío a un lado, antes de mirar a la dueña, que era la chef de ramen, con una mirada expectante en su rostro. Otro tazón, por favor. Cerrando la boca, el chef inmediatamente fue a preparar otro tazón de ramen para su cliente. Esta era la primera vez que tenía un cliente que podía comer 10 tazones de ramen de una sola vez. «Wow, realmente puedes comer mucho», comentó Zoro, claramente divertido que alguien pudiera comer tanto. Comió como si hubiera estado muerta de hambre durante días. Incluso Zoro, que no había comido durante un par de días, solo estaba en su 2º plato. Se preguntó cuánto tiempo estuvo perdida antes de encontrar esta isla. Podría comer más. Ella afirmó con orgullo. Bien. No dudaba de ella ahora. Entonces, ¿a dónde ibas exactamente? No sé. Naru se encogió de hombros y agradeció al chef cuando le colocaron un nuevo plato de ramen delante de ella. Zoro la miró raro. ¿No sabes? ¿Cómo podía alguien zapar sin saber a dónde se suponía que debía ir? Como si supiera lo que estaba pensando, Naru explicó. Se suponía que debía ir a algún lugar cercano, pero me perdí y terminé aquí. Al ver que todavía estaba bastante relajada con su propia circunstancia, Zoro ya la consideraba un bicho raro. Pero también la admiraba por ser lo suficientemente valiente como para zapar sola cuando estaba como que 3 años mayor que él. Entonces, ¿cuánto tiempo te vas a quedar aquí? ¿Unos días tal vez? No estoy seguro. Tal vez me iré después de mirar alrededor del lugar. Este lugar no parecía valer lo suficiente como para dejar un clon atrás. A pesar de que estaba planeando ir a una isla cercana, ella misma no estaba segura de qué isla era la más cercana, ni siquiera recordaba sus nombres. Los nombres aquí eran extraños. Además, con su propia incapacidad para leer el mapa, quién sabía cuánto tiempo podría regresar a casa, y mucho menos navegar a otro destino. Ya que había decidido dejarse llevar por la corriente, entonces bien podría quedarse aquí por un par de días antes de irse. Además, también hizo una amiga aquí, aunque un poco más joven. Dijo que tenía 7 años, lo que significaba que era un año menor que Ace y 2 años mayor que Luffy. Como era tan joven como sus hermanos, Naru no tuvo ningún problema en sentirse cómoda con Zoro. O tal vez porque él tenía las mismas miradas que ella antes de conocer al tercer Hokage. Naru no estaba segura, pero sabía que la soledad que veía en sus ojos era algo que no quería volver a ver. Pero una vez más, esa fue probablemente la razón por la que eligió quedarse aquí por unos días cuando ya no tenía motivos para quedarse aquí. No sabía que su decisión de quedarse aquí en lugar de regresar de inmediato se convertiría en una de las razones por las que eligió un camino diferente al de su plan original, que luego la convertiría en una de las figuras más poderosas con gran influencia junto a los tres. Gran poder. Pero ese fue un evento que sucedería más tarde en el futuro. Después de la cena, Naru trató persistentemente de enviar a Zoro de regreso al orfanato para que tuviera un buen lugar para descansar. Pero no esperaba que el chico insistiera tanto en no querer volver y que prefiriera dormir en el bosque. Naru estaba disgustado por decirlo menos. Tal vez fue porque estaba tan acostumbrada a asegurarse de que sus hermanos vivieran cómodamente con suficiente comida y un lugar cómodo para dormir, pero se negó a dejar que Zoro se quedara al aire libre cuando claramente tenía una cama cómoda para dormir. Al final, Naru se demostró que era aún más terco que él. Después de ser persuadida con la promesa de que lo vería mañana, Zoro finalmente cedió. Pero para gran sorpresa del niño, en lugar de caminar hacia allí, de repente lo levantaron del suelo y lo siguiente que supo fue que la niña mayor lo estaba cargando mientras saltaba del suelo y comenzaba a saltar sobre el techo de las casas aquí hasta llegar al orfanato. La cara estupefacta y aterrorizada de Zoro era hilarante por decirlo menos. Naru no pudo evitar reírse a carcajadas cuando vio su expresión. Después de que ella lo colocó suavemente en el suelo, Naru le dio unas palmaditas en la cabeza y le dijo que se reuniera con ella en el lugar donde se conocieron, antes de que ella simplemente desapareciera de su vista al estilo ninja. Al aterrizar en algún lugar del bosque, Naru eligió una rama más resistente que pudiera soportar su peso y se tumbó. Usando su mano como almohada, su vista se encontró con la hermosa imagen del cielo nocturno estrellado.
Sus ojos luego se fijaron en la vista familiar de la luna. Me pregunto cómo estarán los demás ahora. Ella habló después de un rato. ¿Crees que los demás están bien? ¿PFFT de lo que estoy hablando? Por supuesto que lo están. Los otros no eran otros que su preciosa gente en Konoha. Este lugar realmente le dio la sensación nostálgica de estar en Konoha. Sin mencionar que incluso conocer a Zoro le había recordado su pasado. Suspiró ante sus pensamientos y optó por no pensar demasiado en ello. Después de todo, este lugar y aquel lugar no eran lo mismo. Naru. Kurama habló de repente. ¿HM? ¿Qué pasa? Naru preguntó después de detectar la seriedad en la forma en que la llamó. Kurama serio nunca fue algo bueno, e inmediatamente se sentó. Kurama. Sentí que había alguien poderoso por aquí. Kurama declaró seriamente. La presencia estaba muy bien escondida. Si no hubiera activado mi chakra antes, no lo habría sentido en absoluto. Y nos han seguido desde el principio. ¿Qué quieres decir con antes? Naru se levantó de su posición sentada y comenzó a mirar a su alrededor con los ojos entrecerrados. Se maldijo a sí misma por bajar la guardia y no prestar atención a su entorno como debería ser un ninja adecuado. Ella fue descuidada. Esta era una situación muy peligrosa para ella si el que la seguía era un posible enemigo y no del tipo amistoso. Ya que ella se entrometió en este lugar sin previo aviso. Este lugar era probablemente el territorio de otra persona. Si esto fuera como cualquier otro pueblo oculto que ella conociera, habría sido capturada y tal vez torturada de inmediato. Usando su chakra para sentir su entorno, Naru se tensó cuando sintió algo ahí fuera. Sus ojos se agrandaron y su corazón comenzó a latir con furia. Este sentimiento familiar. Unos segundos después de eso, tal vez porque el que estaba escondido se dio cuenta de que su presencia había sido descubierta, finalmente se reveló desde la oscuridad. Y Naru se estremeció. Mientras tanto, en Down Island, después de otra cena caótica, Ace y Luffy pasaron un rato en el techo. Por lo general, en este momento, Naru les habría contado muchas historias interesantes antes de irse a la cama. Pero dado que ella estaba en algún lugar al otro lado del mar en este momento, probablemente a millas de distancia de ellos, ambos optaron por observar las estrellas ya que Ace no sabía cómo contar una buena historia como Naru. Mirar las estrellas era lo que a los hermanos les gustaba hacer todas las noches. Había sido así desde que Ace podía recordar, probablemente desde que era un niño pequeño. Luego, continuaron haciéndolo incluso después de que Luffy fuera agregado a su familia. A veces, observaban las nubes y eran demasiado perezosos para hacer algo durante el día. Ace recordó que Naru siempre había señalado algunas nubes que se parecían a algunas cosas en sus ojos. Ace solía odiar una actividad tan aburrida, ya que pensaba que no había nada interesante en observar las nubes. Pero en estos días, a menudo se encuentra mirando al cielo y solo mirando las nubes con el corazón alegre. Las nubes en el cielo le recordaron que estaban libres en el cielo en cualquier forma que quisieran estar sin preocupaciones. Hola, Luffy, habló, los ojos aún enfocados en esa pequeña estrella brillante. Parecía ser aún más brillante esta noche, notó. Quiero ser un pirata. Luffy parpadeó y luego dijo entonces yo también quiero unirme a ti. Naru no te dejaría. Ace dijo con una sonrisa juguetona mientras imaginaba la mirada severa que les lanzaría una vez que descubriera que planeaban ser piratas. A pesar de ser severo con ellos, Ace sabía que Naru apoyaría su decisión. A menos que cometan algún tipo de acción imperdonable, por supuesto. Ya que Nee-chan no nos trajo en su viaje, entonces podemos continuar nuestro viaje sin ella. Luffy no quiso decir eso, por supuesto. En todo caso, deseaba que Naru se uniera a ellos. Sería divertido si los tres pudieran emprender una aventura juntos. Estaba haciendo un pequeño berrinche en un acto de pequeña venganza por lo que ya había pasado hace días. Ace simplemente negó con la cabeza, dejando que el chico más joven siguiera con su venganza contra su hermana mayor. ¿Cuándo vamos a ser un pirata, Ace? Preguntó Luffy después de unos momentos. Ya he decidido zarpar una vez que tenga 17 años. Ace declaró con determinación. Ah. Pero eso es, Luffy hizo una pausa mientras trataba de contar algo con los dedos. Tal vez porque aún no dominaba el arte de contar, se dio por vencido y se quejó pero eso es demasiado tiempo. Nee-chan probablemente zarparía primero antes que nosotros. Hizo un puchero. Pero entonces, ella ya lo hizo. Bueno, eso depende de ti por ser el más joven. Ace se burló de él. Solo espera hasta que tengas la edad suficiente, entonces también puedes zarpar. Luffy luego asintió con entusiasmo. Ambos continuaron mirando las estrellas hasta que Luffy se durmió.
Cargando al niño pequeño dormido sobre su espalda, saltó desde el techo y aterrizó en el suelo de manera constante. Luego entró en la habitación donde solían dormir a través de la ventana, un hábito que adquirió después de ver a Naru hacerlo cada vez. Después de colocar a Luffy en su propio colchón, se dio cuenta de que su hermano pequeño nunca le preguntó por qué eligió ser pirata. Enviando una última mirada a las estrellas brillantes, cerró la ventana con una pequeña sonrisa en su rostro. El día siguiente, Luffy se quejó de lo aburrido que era sin Naru porque no tenían nada divertido que hacer. Entonces Ace decidió explorar más profundamente en el bosque. Después de descubrir algunos lugares nuevos para pasar el rato, descansaron en la parte superior de una rama que a Luffy le resultó difícil trepar al enorme y alto árbol. Mientras hablaban sobre lo que iban a hacer para su futuro plan, es decir, ser un pirata sin que ese viejo salvaje de ellos se enterara, Luffy, con su nariz de perro, de repente atrapó algo en el aire. ¿Qué pasa, Luffy?, preguntó Ace. Hay un olor horrible por aquí, Ace, declaró Luffy. A pesar de parecer un poco perturbado por el olor, todavía estaba oliendo el aire como siempre lo hacía Pochi. Como un perro, olfateando el aire ligeramente, Ace notó que de hecho había un olor horrible por aquí. Pero no fue tan malo hasta el punto en que no pudieron manejarlo. Nublados por la curiosidad, los chicos se deslizaron por el árbol con facilidad antes de seguir la dirección de donde provenía el olor. Unos minutos después, llegaron a un área abierta donde pudieron ver mucha basura a su alrededor. Cuanto más se adentraban, más basura se podía ver y fue entonces cuando se dieron cuenta de que este lugar era un depósito de chatarra. Parecía que de ahí venía el mal olor. Además de los muchos juncos, también había algunos hombres sucios con ropa gastada que los miraban con curiosidad. Los chicos los ignoraron. ¿Quién hubiera sabido que había un lugar como este cerca del monte Kolubo? Ace apostó a que Naru realmente sabía sobre este lugar ya que la niña mayor había dicho una vez que ya había explorado toda la montaña antes. Mientras Luffy estaba ocupado tratando de encontrar cosas interesantes con las que jugar, Ace estaba ocupado mirando alrededor del lugar. No te alejes demasiado de mí, Luffy, Ace advirtió al emocionado Luffy con un tono que Naru solía usar cada vez que los regañaba. Recibiendo un asentimiento a cambio, vio un largo tubo de metal cerca. Caminando lentamente hacia él, estaba a punto de agarrarlo cuando de repente le arrebataron la tubería. ¡Ey! Ace miró hacia arriba para ver al culpable que se atrevió a arrebatárselo, solo para ver a un chico que lo miraba con una mirada curiosa pero burlona en sus grandes ojos redondos. Señalando con el dedo al niño rubio, Ace lo miró fijamente mientras gritaba algunas palabras de enojo. El fuerte estallido de Ace inmediatamente atrajo la atención de Luffy que estaba cerca. Ustedes no son exactamente de por aquí, ¿verdad? El chico cuestionó. Tu ropa se veía mucho mejor que la ropa que usan las personas que viven aquí, dijo, sus ojos juzgando las bonitas camisas que vestían los dos niños. No queriendo responder la pregunta del niño desconocido, Ace también juzgó al niño. El niño rubio parecía tener más o menos la misma edad que él. Llevaba un sombrero grande y divertido con un par de gafas protectoras alrededor. Con un abrigo azul y pantalones azules, en realidad parecía que tampoco pertenecía a este lugar. No es que a Ace le importara, todavía estaba ocupado mirando al niño sonriente. Yo soy Luffy. Siendo el más amigable entre los dos, Luffy decidió presentarse primero mientras levantaba una mano a modo de saludo. Luego palmeó el hombro de Ace. Este es Ace, mi hermano mayor. No te presentes a un extraño que acabas de conocer. Ace le gritó. Y tampoco le digas mi nombre. Al encontrar su interacción bastante divertida, el niño rubio pensó que estos dos no eran tan malos después de todo. Así que se presentó a cambio del amistoso saludo de Luffy. Yo soy Sabo. Nosotros no preguntamos, murmuró Ace, todavía sintiéndose un poco molesto por el hecho de que fue lo suficientemente torpe como para dejar que este niño le quitara las cosas tan fácilmente. Sabo solo se rió, sin encontrar que la respuesta de Ace fuera grosera en absoluto. De hecho, le respondió con una sonrisa amistosa en su rostro. Perdón por arrebatarte esto, pero este es mío antes de que lo dejara caer aquí antes. Él explicó. Ya sea cierto o no, Ace decidió dejarlo pasar ya que ese niño ya afirmó que era suyo. Además, tampoco era como si él estuviera tan interesado en esa cosa. Estaba irritado consigo mismo por ser torpe. Aún así, con una actitud de tsundere, Ace simplemente dijo lo que sea en voz baja. Todavía sonriendo, Sabo se volvió hacia Luffy ya que el niño parecía más amigable para hablar. Entonces, ¿de dónde vienen ustedes? Nuestra casa. Entonces, ¿dónde está esta casa tuya? La casa de Dadan.
Bien, entonces, ¿dónde está? En la montaña. ¿Colubo? Era el más cercano. Un movimiento de cabeza. Veo. Luffy lo miró expectante, y Sabo le devolvió la mirada preguntándose qué era lo que el niño esperaba que hiciera ahora. Tu sombrero es genial. Luffy exclamó. Por otro lado, estaba el Ace olvidado que se sentía traicionado por la amistad instantánea de Luffy con otro niño. Fue el comienzo de una hermosa amistad. Con un poco de suerte. De vuelta a Naru. Mirando inesperadamente, un anciano que ahora estaba parado frente a ella, Naru no bajó la guardia. Sabía por experiencias que incluso las personas mayores no podían ser subestimadas. Solo mira a Garp y al viejo Hokage, por ejemplo. Pero Naru en ese momento se sentía tenso y nervioso porque este viejo tenía una presencia de chakra dentro de él. Ella podía sentirlo. No hubo error. Y su aura de alguna manera le recordaba a Garp. Pero en lugar del aura salvaje y fuerte que sentía de su abuelo, el aura de esta persona era tranquila pero mortal. E incluso su vejez no podía ocultar la mirada de un guerrero que podía ver en sus ojos, y también, la forma en que se comportaba. ¿Quién era este anciano? ¿Una persona como ella? Mocoso, cálmate. Dijo Kurama. Al estar con ella desde su primera vida, definitivamente podía sentir sus emociones mejor que nadie. Porque él también estaba siendo afectado por sus emociones. Fácil para ti decir. Ella frunció. Esta vez, en lugar de hablar en voz alta, ella solo le respondió a través de una comunicación telepática entre ellos. ¿Por qué no me dijiste sobre esto antes? Si tan solo te calmaras, ya te habrías dado cuenta de que no tenía malas intenciones hacia ti. Dijo con un suspiro. Las palabras de Kurama inconscientemente aliviaron sus músculos tensos, demostrando cuánto confiaba en el viejo zorro. Si parecía que estaba lista para alejarse del anciano hace un tiempo, ahora parecía un poco relajada. Solo un poco, ya que todavía no sabía quién era este tipo y cómo podía poseer chakra. Si bien la gente aquí poseía su propia energía interna, o simplemente energía espiritual, ninguno de ellos se sentía como chakra. Pero esta persona aquí, su energía interna se sentía exactamente como el chakra con el que estaba tan familiarizada. No queriendo causar un problema por sí misma, se calmó antes de mostrar una sonrisa amistosa y de disculpa mientras trataba de explicar su situación a este anciano aparentemente débil pero que tenía un aura bastante aterradora. Ser el Jinchuriki de Kurama realmente la hacía sensible a este tipo de cosas. Un viejo, bueno, ella comenzó bastante groseramente allí, pero luciendo como si a él no le importara que ella lo llamara viejo, continuó de todos modos estaba perdido y casualmente encontré esta isla Tebayo. No quise decir nada malo. Lo juro. Con una mano sobre donde estaba su corazón mientras la otra estaba levantada como para mostrar su seriedad al jurar que en realidad era la buena, el anciano inesperadamente, se rió entre dientes, sorprendiéndola. Tú no eres de aquí, ¿verdad, niño? ¿No se lo acaba de explicar? Estaba a punto de decir sí cuando el anciano continuó. Tampoco el que actualmente reside dentro de ti. ¿No le gustaría a tu compañero salir y hablar? Justo cuando estaba a punto de relajarse con este amable anciano, se tensó nuevamente ante sus palabras. No queriendo perder el tiempo andándose por las ramas, Naru endureció su mirada. Ahora se parecía más a su apariencia anterior como Uzumaki Naru cuando se enfrentaba a sus enemigos, a pesar de la falta de cabello rubio. ¿Puedes sentirlo? Preguntó con una mirada penetrante. Él. Entonces es un hombre. Él asintió. Su aura negativa es bastante difícil de pasar por alto. Detecté su presencia desde el momento en que entraron en la aldea. Tampoco ayudó que ustedes dos ni siquiera se molestaran en ocultar su aterradora presencia. Naru no dijo nada a eso. De hecho, era cierto. El único momento en el que ocultaría su presencia, también conocida como su chakra, sería cuando Garp estuviera cerca. Pero como estaba sola por el momento, ni siquiera trató de ocultarlo. No era como si hubiera alguien aquí que pudiera detectar una presencia de chakra que supuestamente no existe en este mundo, ¿verdad? Sí a eso, hasta que conoció a este peculiar anciano. ¿Quién era exactamente este tipo? ¿Era realmente igual a ella? No tengo ninguna mala atención hacia ti. Dijo suavemente. Tal vez porque el nerviosismo era muy evidente en su rostro, trató de ser lo más suave posible cuando hablaba con ella, tratándola como si tratara a su propia nieta. Ahora estaba un poco tranquila en comparación con lo tensa que estaba hasta el punto en que él estaba seguro de que lo atacaría si alguna vez decía algo que la provocara. De hecho, tal vez lo que acaba de decir hace unos momentos desencadenó sus emociones. A nadie le gusta cuando alguien más señala sus secretos ocultos, ¿verdad? Ven y sígueme.
dijo antes de girarse en dirección a la aldea, sin dejar espacio para que ella dijera nada. Solo síguelo. Incluso Kurama le dijo que lo siguiera. Confía en mí, no dejaré que nada te pase. Unos momentos de silencio después de eso, decidió seguir al anciano. Ella preguntó, oye, viejo, ¿cómo te llamas? Apellido Shimotsuki, nombre de pila Kozabura. El mío es Monkey de Naru. Él la miró y se dijo en voz baja, lo suficientemente suave como para que la persona más joven escuchara cualquier cosa de ¡Qué coincidencia! Naru parpadeó inquisitivamente hacia él, pero el tipo no dijo nada más. Probablemente solo el viento, pensó. Entonces ¿a dónde vamos? A mi residencia, podemos discutir cosas allí. Él dijo. Naru asintió. ¿Qué haces tan lejos de Wano, niña? Riéndose para sí mismo, luego dijo. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que hablé con alguien de mi propia tierra. Ella parpadeó. ¿Qué fue de nuevo? Wano. ¿Qué es eso? Fin del capítulo 5. Bueno gente, está aquí el video, espero que le haya gustado. Por favor suscríbete al canal, comparte para que más gente pueda disfrutar de esta teoría y los vemos en el próximo video.